Tranquilo, trabajador nomás, tranquilo, por favor. Está por empezar el partido. Gracias. Silencio, diputado. Está en el uso de la palabra el diputado Trabalón. Gracias, señora presidenta. Es para pedir, nosotros vamos a plantear desde nuestro bloque que como primer punto de la alteración del orden del día, se trate el proyecto 27/18 con modificaciones que vamos a plantear. En enero del 2018 nosotros habíamos presentado un proyecto de ley declarando la emergencia en la ciudad. Entendemos que en la situación actual es necesario replantear esta iniciativa. Por eso vamos a pedir el tratamiento en primer lugar de este proyecto, entendiendo que la situación actual de la provincia amerita declarar la emergencia económica, social y ambiental. Esto es tratar la problemática actual, la situación de emergencia actual, en el marco de una ley que plantea en uno de sus puntos la convocatoria a la Mesa de Concertación Política y Social creada por Ley 2505Q, sancionada por unanimidad por esta legislatura. Escuché atentamente lo expresado por las legisladoras y legisladores que me ofrecieron la palabra. Y la verdad es que nosotros venimos planteando, no ahora, sino desde hace tiempo, la necesidad de discutir la situación económica y social que atraviesa la provincia, que se ve agravada por esta emergencia hídrica, pero que existía previo a los decretos de emergencia y a las lluvias que tuvimos. Y yo el miércoles pasado arranqué la exposición haciendo una pregunta, planteando una pregunta en función de una información oficial que hay, y no tuve respuesta, y parece que esta sesión tampoco voy a tener. Parece que el problema de la emergencia en la provincia de Chaco se soluciona con la toma de crédito, con endeudamiento. Pareciera que ese es el mecanismo con el cual nosotros vamos a dar respuesta a esta emergencia hidrometeorológica, a esta emergencia forestal, a esta emergencia eléctrica, a esta emergencia edilicia. Es decir, el gobierno provincial desde el inicio del año hasta la fecha se ha declarado o ha decretado emergencia casi por todo lo que se le pueda ocurrir a usted. Gracias, señora presidenta. Queremos proponer para tratar el primer punto el proyecto de ley 1994, que es la autorización al Poder Ejecutivo de contraer empréstitos por hasta un monto de pesos 1.500 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera, debido a que, bueno, creo que ambos bloques tuvimos reuniones con productores, con intendentes, con afectados por el tema del desastre hídrico, y sucintamente voy a explicar en qué consiste este proyecto, que es 800 millones para el sector de pequeños y medianos productores, 400 en subsidio y 400 en crédito, en un total de 800 millones, 500 millones que va para la asistencia directa a municipios que fueron afectados, donde se demuestra, por supuesto, el tratamiento efectuado por el Ministerio de Desarrollo Social, y los restantes 200 millones de pesos que van a ser destinados a la asistencia de las micro y pequeñas y medianas empresas. Este proyecto indudablemente comprende la asistencia directa a los damnificados, indudablemente que los fondos
hay que ir a gestionarlos, pero creemos que es la herramienta necesaria que necesita el gobierno de la provincia, que también un proyecto similar fue presentado en el Senado de la Nación, que en este momento está siendo tratado, de acuerdo a la información que tenemos, presentado por el senador Ángel Rosas, con algunas variantes, pero por este monto. Así que creemos que, si bien a lo mejor no será la solución definitiva, más allá de las ayudas y que le agradecimos la otra vez al secretario de Industria que estuvo, pero que indudablemente que son insuficientes los 135 millones, tienen en subsidio 35 para amortizar algo de los intereses del Banco Nación y 100 millones que puso la provincia. Sabemos que se habla de una pérdida de arriba de los 20.000 millones de pesos. Y también lo que explicó la otra vez que estuvimos un ingeniero del INTA, el daño que va a tener la tierra cuando se vayan las aguas. Creo que todos, nosotros los que estuvimos acá ya hablamos, que recorrimos los lugares y hay que de alguna manera sostener el aparato productivo. Por eso aclaro que por supuesto que se van a hacer las gestiones, se puede buscar varias fuentes de financiamiento aquí en la provincia, en el Banco del Chaco, en la fiduciaria, a nivel nacional. Creemos que esta herramienta la necesita el gobierno de la provincia, así que por eso proponemos que se trate este empréstito, repito, de 1994 como primer punto, señora presidenta. Gracias. Diputado Pedellini, Sáenz, diputado Sáenz. Gracias, señora presidenta. No hay duda, digamos, de la situación por la que están atravesando muchos productores de nuestra provincia, muchos ciudadanos chaqueños, muchos municipios, en síntesis, que han sido en este último tiempo, en algunos casos, prácticamente devastados en lo que se refiere al área productiva, pero en muchos casos también al área urbana. Y aún hoy continúa la situación que en algunos casos comenzó en enero, que después tuvo otros episodios en el mes de abril, otros en el mes de marzo y finalmente en los días de mayo, nuevas precipitaciones de grandes volúmenes hicieron, o de grandes milimetrajes hicieron que la situación se agravara. Pero como respuesta a aquella primera emergencia que el gobierno provincial, incluso después de dictar el decreto respectivo, lograra que el propio gobierno nacional la homologara, me refiero en este caso a la emergencia agropecuaria, y a la extensión que posteriormente se le dio ya en calidad de emergencia hídrica a todas y cada una de las jurisdicciones. El gobierno envió a esta legislatura sendos proyectos de ley. Uno de ellos, el proyecto de ley 224, que establecía un financiamiento, o sea, la autorización al Poder Ejecutivo para la toma de un crédito de 400 millones de pesos o su equivalente de moneda extranjera para el financiamiento de proyectos en el marco del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional establecido o creado en realidad por la Ley Nacional 24.755. Y al mismo tiempo presentó otro proyecto de ley por un monto de 50 millones de dólares a ser tomados de organismos multilaterales de crédito, de último con clara direccionamiento a obras de canales, como por ejemplo el aliviador del Río Muerto, el propio del Río Muerto, el canal aliviador del Río Muerto, los distintos afluentes en las distintas cuencas de la Rica, el Sábalo y también de la línea Paraná, el mejoramiento de caminos rurales y también
es cierto, el equipamiento de algunas áreas, como por ejemplo el APA, SAMEP, SECHEP y por supuesto también el sistema sanitario provincial. De aquel momento a hoy no hemos logrado el acompañamiento del bloque Cambiemos para poder ser tratados y aprobados ambos proyectos tal cual establece la Constitución provincial. Indica la necesidad de tener 22 votos positivos para que esto se logre. Y producto de ello, hace muy pocos días llegaba a nuestra provincia la información por parte de uno de esos organismos multilaterales de crédito, concretamente por Plata, de que la elegibilidad a nuestra provincia para ser beneficiada con estos 50 millones de dólares, que dicho sea de paso, esa elegibilidad había surgido de la historia que tiene la provincia del Chaco en la utilización de fondos de organismos multilaterales y también en la responsabilidad con la que los mismos se fueron devolviendo. Dejaba de tener prioridad, reitero, la provincia del Chaco para otorgársela a otras provincias o a otros proyectos, lo cual a todos nos tiene que preocupar porque se trata siempre de créditos que son de muy baja tasa de interés, en dólares por supuesto, de largos plazos de pago, tanto de capitales como de intereses, y al mismo tiempo permite fondear los proyectos de una manera que difícilmente se pueda lograr tomando crédito en la tasa financiera habitual, normal, que hoy en la República Argentina tiene intereses muy altos. De manera tal de que hoy ese proyecto no tiene mucho sentido que nosotros aprobemos en virtud de que esto ha sucedido tal cual lo explicaba. Entonces, creo que aquí también cabe para todos nosotros, para los 32 legisladores que componemos a esta Cámara, un replanteo de nuestras actitudes. Cada uno de nosotros sabrá cómo actuó ante el análisis que se nos pedía de autorización por parte del Poder Ejecutivo para dotarlo de estas herramientas. No vengo aquí a poner el dedo inquisidor sobre nadie, pero sí a que nos hagamos mea culpa a nosotros porque quizás no tuvimos la habilidad suficiente o no hicimos el trabajo adecuadamente para lograr esos consensos que son necesarios para alcanzar los objetivos. La oposición seguramente tendrá sus fundamentos, pero el plan concreto es que hemos perdido esa posibilidad. Es muy difícil de conseguirla en un contexto nacional que, si bien toma al endeudamiento como herramienta, ese endeudamiento en este tipo de fuente es muy difícil de lograrlo. Y ahora que lo teníamos, hoy ya queda en un segundo plano. Es más, no tienen condiciones de endeudamiento. Por lo tanto, nuestra bancada, además de lamentar esto, lo que va a hacer es insistir con la aprobación del proyecto de 400 millones de pesos que tiene como fuente al Fondo Fiduciario Regional de Infraestructura, perdón, Federal de Infraestructura. Por todo el trabajo que se hizo, por todas las explicaciones que se dieron, por todos los análisis, de manera tal de que entendemos que están dadas las condiciones para que esto se apruebe. Y le pedimos a la oposición que en la situación que estamos viviendo, y atento a lo que expresamos al principio de esta sesión, se pueda encontrar consenso para que este proyecto se haga realidad. Y es cierto que el sector productivo necesita de fondos en forma directa, en materia de subsidios, fondos de asignación directa en materia de créditos, o fondos de asignación directa también para los municipios, que en definitiva son los que más
se comprometen en la resolución inmediata, en la atención de sus vecinos, de los productores que conforman el área de influencia de cada uno de los municipios. Y por qué no decirlo, también para otro tipo de acciones. Pero seríamos desde nuestra posición altamente irresponsables si lo aprobáramos sin tener la garantía de dicho financiamiento. Nosotros valoramos los proyectos que se presentan a nivel nacional. Creo que eso, todos en la situación que estamos viviendo tenemos que hacer nuestro apoyo. Pero nos gustaría que ese proyecto a nivel nacional se apruebe, que se nos garantice que el gobierno nacional va a tener una mirada distinta. ¿Por qué lo decimos esto? Porque en esa reunión que tuvimos con los productores, en la que participamos varios de los aquí presentes, la semana pasada nos dimos un tiempo de espera. Ese tiempo de espera tenía que ver con la presencia del ministro o del secretario Echeverri en nuestra provincia. Y tenía que ver también con la reunión que iba a tener nuestro gobernador con autoridades nacionales. La conclusión de ambas reuniones no son las más optimistas para nuestra provincia. En una de ellas se ratificó los 100 millones de pesos, se firmó el convenio respectivo entre Nación y provincia, y la visita de Echeverri dejó un saldo, desde nuestro punto de vista, muy poco positivo, atento a las necesidades que tiene el campo hoy afectado. Porque dio como un hecho positivo el hecho de la asignación de los 100 millones de pesos, cosa que valoramos, cosa que le agradecemos, que seguramente también los productores agradecen, pero que están muy, pero muy lejos de poder resolver la situación. Y estos 35 millones de pesos que serían producto de acciones que llevaría adelante que conocemos como AFIP. Y ahí hago un paréntesis. Quiero recordar que en los últimos días, en los medios de prensa, los propios productores expresaban que mientras ellos tienen el agua en la mitad de la cubierta, siguen llegando las intimaciones y siguen cobrándose los impuestos como se venían cobrando. Es decir, no lograron sensibilizar a las autoridades de esos organismos lo suficiente como para que aflojen, me permiten la expresión. Entonces, basado en eso, nuestra preocupación es que el proyecto presentado por el senador nacional, doctor Ángel Rosas, también se ha aceptado en virtud de la necesidad que tiene nuestra provincia, que sea suficientemente valorado para que efectivamente se vea el compromiso que tiene el gobierno nacional para asistir a los productores de la provincia del Chaco. El mismo compromiso que tendrá que tener para estar al lado de nuestros municipios. El mismo compromiso que tendrá que tener el gobierno nacional para atender lo que viene, es decir, el medio y largo plazo. Las estimaciones que se hicieron, por un lado, hablan en principio hablan de 11.000 millones. Las posteriores, ya con técnicos en territorio, hablan de algo de 20.000 millones de pesos. Imagínense si nosotros estamos asistiendo con 100 millones de pesos, hay una pequeña diferencia. Y allí radica nuestra preocupación. De manera tal de que nosotros vamos a insistir que el primer punto del tratamiento de esto, que lo venimos llevando desde hace, no sé, por lo menos 8 o 9 sesiones, hoy encuentre el aval necesario y respectivo por parte de la oposición que nos ayude a hacerlo ley. Y una vez aprobado el mismo, estamos dispuestos a hacer nuestros aportes, que de hecho el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto lo ha realizado, para avanzar en el proyecto y al mismo tiempo buscarle los puntos de coincidencia para que se pueda concretar y realizar. De no ser así, nosotros estaríamos esperando la resolución que le va a dar el Congreso Nacional al proyecto del senador Ángel Rosas, porque sería una muy buena señal de parte del Gobierno Nacional de que está dispuesto a jugarse por los productores de nuestra provincia. Muchas gracias, señora Presidenta. Gustavo Gutiérrez. Sí, siempre
simplemente dos o tres aclaraciones. Aquí se habló de una cuestión de irresponsabilidad de nuestro bloque o de crédito caído con plata. Durante toda la semana, en realidad, no hay ni una sola acreditación documental de que se haya solicitado o haya sido pre-aprobado el crédito famoso de Fomplata de los 50 millones de dólares. No hay ninguna. Es de pico, como decimos vulgarmente. ¿Y saben por qué? Y yo lo voy a explicar por qué las garantías de nación no funcionan como lo relatan a veces. Las garantías de nación, cuando se trata de obras hídricas que impactan en otras provincias, no se le da a una provincia. Se le da a las provincias que están en la cuenca de la obra hídrica. Hay antecedentes jurisprudenciales de una obra hídrica o de una canalización del río Mendoza que lleva litigio de Corte Suprema de Justicia hace 20 años, sin solución. ¿Saben por qué? Porque se hizo una obra hídrica en Mendoza y terminó impactando en el resto de las provincias, descendiendo hacia el océano, impactó en la Pampa, un terrible problema judicial que terminó generando hasta una acción colectiva de tipo judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Es inviable que la nación argentina solo garantice al Chaco la canalización del río Muerto. Para poder hacer eso se necesita un acta de acuerdo. Se necesita un acta de acuerdo de Santa Fe y se hace falta un acta de acuerdo de Santiago del Estero. ¿Cuándo hicieron ese acta de acuerdo? ¿Cuando presentaron el proyecto el 19 de febrero? No, no lo tienen. De hecho, recién ayer, página oficial del APA, dice: el presidente del APA, Francisco Cizuela, se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Santiago del Estero, el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, con quien trató temas relacionados a los bajos submeridionales y la presentación de una obra por parte de Santa Fe que beneficia a ambas provincias. Y Chaco, como integrante de la Comisión de la Cuenca Interprovincial de los Bajos Submeridionales, dio su apoyo. Y además, el jueves se presentará un proyecto ejecutivo del río Muerto, las colonias aliviador. Recién está ese famoso canal del río Muerto que el Ejecutivo pidió 18 millones y medio de dólares, dando los primeros pasitos, casi un pequeño nacimiento de lo que querían que nosotros le financiemos o aprobemos cuando no tenían proyecto ejecutivo. Y siguen sin tenerlo. Y recién decían en una parte la decepción de la avenida de Echeverre. Sí, yo también estoy decepcionado de la avenida de Echeverre. Yo creo que los 100 millones de nación, los 100 millones de provincias no tienen ninguna validez. No tienen ninguna validez porque entre los dos hacen un monto de 5 millones de dólares. Para poner en marcha el Chaco productivo de hace unos cuantos años atrás, hicieron falta a través de los créditos de honor 100 millones de dólares. Es decir, 20 veces más a lo que está hoy en discusión. Y eso no es todo. Creo que se saltearon con Echeverre una cosa muy, pero muy interesante. Además de la firma de este acuerdo de los 200 millones, ¿a qué vino Echeverre? ¿Saben a qué vino? Y leo. El convenio firmado por Echeverre, enmarcado en la emergencia hídrica, tiene que ver con la prefactibilidad del proyecto de mejora del sistema de drenaje de la cuenca Línea Paraná y para la optimización del sistema productivo de la zona del río Muerto. Reitero, la zona del río Muerto. ¿Cuándo fue esto? El viernes pasado. Así, la Nación asesorará al Chaco en la elaboración de los estudios técnicos necesarios para acceder a financiamiento internacional. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el viernes pasado. Esto fue el viernes pasado. Dice, el monto del financiamiento de la Nación será de 5.2 millones de pesos y las obras implicarán beneficios para 900.000 hectáreas. ¿Qué dijimos todas las otras 8 o 9 sesiones? Que esto no estaba hecho. Confirmado por Echeverre acá, confirmado por el APA por acá. Y sigo. La urgencia en materia de la obra pública y de las financiaciones de Fomplata, yo les quiero recordar qué estamos financiando o qué nos financia Fomplata. ¿Saben qué nos financia? La construcción de obras básicas y pavimento del acceso a Las Palmas,
Chaco pone 2.500.000 y Fomplata 10.850.000. Esa financiación. Hay otra de Fomplata y sigo. Tenemos una obra que está en el Fomplata y que fue discutida aquí. ¿De qué se trata la obra? La Ruta Provincial 13. La Ruta Provincial 13, el Fomplata pone 37 millones de dólares. El aporte provincial son 10 millones de dólares. Esta ruta es la que discutíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? O hacíamos la del Impenetrable o hacíamos la que va desde Villángela hacia la Ruta 11. Teniendo Villángela salida hacia Resistencia pavimentada. Por eso era la discusión. Nosotros queríamos la del Impenetrable, que está aislado. Pero esto definió el Ejecutivo. Hacer esta ruta. Hacer esta ruta y no la del Impenetrable. Y sigo. ¿Qué más aprobó Fomplata? El día miércoles pasado, Fomplata en Santa Cruz de la Sierra, 15 de mayo, se reunieron y aprobaron 120 millones de dólares para la Argentina. Aprobaron para Chaco, les cuento, la refuncionalización del acceso terrestre al puerto de Barranqueras en la provincia del Chaco. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan cuando votamos el crédito para el puerto de Barranqueras? 1 de agosto del 2018. Es decir, tardamos 9, 10 meses en tener el aval técnico y la aprobación definitiva y la contraprestación del Fomplata para la obra del puerto de Barranqueras. Tenemos Las Palmas, la Ruta 13, Puerto de Barranqueras. Entonces, seamos sinceros, estos créditos que ustedes los ponen como prioridad del Fomplata son créditos a 9, 10, 12 años. No les va a solucionar el problema a la gente que está ahí afuera en la vereda. No les va a solucionar el problema a los municipios que necesitan obras urgentes y no les va a solucionar el problema a los comerciantes. Por eso es la prioridad que pedimos de la aprobación de nuestro proyecto de ley de 1.500 millones de pesos. Porque sabemos que tenemos carencia de fuentes, es complicado conseguir la fuente y todo, pero queremos darle el instrumento. Avancen. No pueden anteponer trámites de obra que todavía ni siquiera le han realizado y ni siquiera la han ejecutado, que recién están consiguiendo los acuerdos provinciales para poder avanzar por delante de la coyuntura. Y en esa coyuntura también estamos, por la falta de previsión que ha tenido el organismo máximo de la provincia, el único que puede hacer canales, el único que puede cuidar al sistema productivo, la Administración Provincial del Agua. Así que, señoras y señores, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de conocer esto. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de los procedimientos administrativos. Podemos decir por la radio, se cayó culpa de. No se cayó nada culpa de nadie. Acá lo que no hubo fue previsibilidad y trabajamos sobre la coyuntura. El proyecto de nuestro bloque, lamentablemente, porque no somos gobierno, está trabajando sobre la coyuntura que no han podido manejar. Muchísimas gracias. Gustavo Sánchez. Gracias, señora Presidente. Yo creo que de nada sirve echarnos culpas sobre un crédito que ya está caído. La respuesta a eso lo hará la gente dentro de poco tiempo y allí establecerá las responsabilidades que a cada sector le cupo en haber perdido nada más y nada menos que 50 millones de dólares en un Chaco con media provincia inundada y donde es cierto que puede ser que no era un dinero para repartir en subsidio, pero no es menos cierto que teníamos una tasa del 5.3 anual en dólares. Para todo eso que ustedes dicen que realmente que no sirve o que sería, digamos, de poco valor en este momento y donde yo tengo una mirada distinta. Pero no quiero, señora Presidente, que esto termine en echarnos culpa por un crédito que ya no está, porque más allá de las culpabilidades estamos afuera
de este crédito de 50 millones de dólares tan importantes para nuestra provincia. Pero no creo, por lo menos quiero creer, que el objetivo de nuestros amigos radicales macristas sea que también perdamos el crédito de 400 millones de pesos, otorgado también con una gestión del gobernador y donde el propio gobierno nacional de Mauricio Macri nos dio una respuesta, que son estos 400 millones de pesos. Que también, convengamos, no es para repartirle la plata a nadie, pero nosotros tenemos que tener una mirada general. O en este momento lo único que sirve es ver qué plata le vamos a repartir a alguien, incluso sin saber siquiera si alguien nos va a prestar esa plata para repartir. Porque acá al productor, señora Presidente, se le está intentando vender una mentira. ¿Alguien cree de que nosotros hoy, apoyando o sancionando esta ley, vamos a tener dinero acreditado en caja? Y armemos la lista a ver a quién se la damos. No seamos irresponsables, porque la gente piensa un poquito más, quizás, que lo que algunos creen. Y está bien que se haya recordado aquellos créditos que se dieron en esta provincia en algún momento, porque aquella ley, que era la 4.473 de 50 millones de pesos, peso dólar en aquel momento, ¿saben cuándo se aprobó en esta legislatura? Se la aprobó en el año 1998. Se la aprobó el 15 de abril de 1998, con un gobierno nacional que entendió la situación del productor y no solo otorgó este préstamo, sino que después consintió después que ese préstamo sea no reintegrable con otra ley de esta legislatura. Esto último en diciembre del año 2004. O sea, qué casualidad, dos gobiernos justicialistas en la nación dando una respuesta a los sectores productivos. Y hoy nos quieren venir a decir, con alguna queja al secretario Echeverre, que no nos trajo una solución. Y alguno aquí dijo 100 millones de pesos a la provincia y 100 millones la nación. Fíjense ustedes a lo que llegamos, o sea que la nación, con toda la capacidad económica que tiene, nos equipare a la provincia como diciendo ¿cuánto ponen ustedes? Y ahora con un proyecto de 1.500 millones de pesos al que nosotros siempre vamos a decir que sí, porque es necesario darle una respuesta al productor. Pero ¿qué pasa con el crédito de 400 millones, señores del bloque radical macrista? ¿Qué pasa con esos 400 millones? ¿Lo vamos a perder también y después vamos a venir acá a echar culpas? ¿O no es necesario la pista del aeródromo del Sausalito o el mejoramiento del camino rural del Espinillo o llevar adelante obras de infraestructura donde están, y acá tenemos nosotros, porque está la información en la banca de cada uno de ustedes, la cantidad de viviendas que están paradas por la falta de financiamiento nacional? Y acá tenemos la cantidad de viviendas que con este dinero se pueden llegar a terminar, y donde les aclaro que hay un montón de municipios gobernados por intendentes radicales. Digo esto por si a alguien se le ocurriría pensar que hay un objetivo de discriminación política dentro
de estos 150 millones de pesos que integran los 400 millones de pesos para completar estas viviendas. Entonces nosotros seguimos echándonos culpas. Es culpa de fulano, es culpa de mengano. ¿De qué le sirve al productor, por ejemplo, la grúa para contenedores del puerto de Las Palmas? Donde hay 60 millones de pesos destinados a la grúa del puerto de Las Palmas. Entonces nosotros dejamos de tener esa mirada general que como legisladores tenemos que tener, porque a mí me interesa darle una respuesta al productor y me interesa que el puerto de Las Palmas tenga la grúa y me interesa que esos municipios terminen esas viviendas que se dejaron de financiar con la excusa de que se iba a investigar qué pasó con esas viviendas. Entonces, pongámonos de acuerdo y dejemos de echarnos culpas. Aprobemos el crédito de 400 millones de pesos que ya está calzado dentro del Fondo Fiduciario Federal, que tiene presupuesto asignado en la Ley de Presupuesto de la Nación. Y aprobemos también el crédito para el sector productivo, que no está calzado con ninguna operación, que no tiene financiamiento, que no sabemos absolutamente nada de ese crédito, y que ustedes saben tanto como yo, que es sentarse en una computadora y escribir. Y pudieron haber escrito 1.500 millones, como 500 o como 5.000. Total, después con esa herramienta vamos a ver quién nos presta la plata. ¿Y usted cree que vamos a tener financiamiento para convertir esa plata en subsidio? ¿A quién le estamos mintiendo? Claro, estamos en una época electoral, entonces es necesario echarle la culpa a alguien. Pero le aclaro que el productor no creo que sea tan tonto de no evaluar estas cosas. Creo que ustedes están subestimando al sector productivo. Acá mismo lo dijo el propio intendente Reschini de Pinedo. Quiero que vengan productores de todas las zonas. Quiero que vengan productores de mi Pinedo, de Hermoso Campo, de Mesón de Fierro, de esto, de lo otro, de todos los sectores. ¿Y qué pasa? ¿No valen entonces lo mismo un productor inundado de esas peñas que los hay y que han perdido buena parte de los cultivos, y el productor de Hermoso Campo que seguramente tiene el agua un poquito más arriba del ombligo? Pensemos en todo, señores legisladores, y en ese pensar en todo, yo también quiero pensar que una pista en el Sausalito puede salvar muchas vidas para ese impenetrable del que tanto hablamos, nos llenamos la boca y que por allí poco hacemos. No sé quién de nosotros conoce realmente el Sausalito. Puede haber incluso legisladores que ni lo conozcan. Entonces, no hablemos solamente por hablar, asumamos la responsabilidad que tenemos como legisladores. Aprobemos un crédito que ya está acordado con el gobierno de la nación de 400 millones de pesos y aprobemos el crédito para los productores. Pero digámosle a los productores que esa ley es una herramienta para ir a ver si alguien nos puede llegar a prestar ese dinero. Y yo les digo algo, en este mundo donde las tasas llegan al 70 y 80% anual, no sé, ubico dos lugares que por allí, con voluntad política, puedan llegar a darnos y prestarnos esta plata. Uno es nuevamente el Fondo Fiduciario Federal, porque es el único que tiene presupuesto garantizado. Y otro es ANSES. No veo otra fuente de financiamiento que pueda darnos una respuesta rápida en esta situación. Pero estamos dispuestos a hacerlo. Pero, ¿qué pasa con el crédito de 400 millones? O sea, no sirve,
tenemos que tirarlo, ya está acordado absolutamente todo de este crédito, o alguien está esperando que también este crédito salga de circulación para venir acá después a decir, mira, la culpa era tuya, no era tuya, no, la culpa... ¿Saben qué? La gente está cansada de que nos echemos las culpas. Hagamos cosas, compañeros, correligionarios, camaradas, hagamos cosas, aprobemos este crédito de 400, aprobemos el crédito de 1500 también, pero reitero, identifiquemos, aunque sea, digamos, en una elástica redacción, aunque sea, direccionemos la fuente de financiamiento que nos pueda llegar a prestar. Sabemos que si vamos a un banco a decirle que le pedimos plata para hacer subsidio, pero ¿sabe qué es lo que hacen con esa carpeta? Por eso no limitamos a los productores, porque los productores se dan cuenta de las cosas. Ellos saben que esto nació un día, abrimos la computadora y ponemos 1.500 millones. Bueno, transformemos eso en algo que pueda ser una herramienta donde con voluntad política, con intervención del gobernador, hablando con la gente que está a cargo de estos fondos, en una de esas conseguimos algo. Pero no trabemos todo para después, en la sesión del miércoles que viene, decir, mirá, lo que pasó el miércoles pasado era culpa tuya. Y seguimos con esa cantinela que no le interesa a nadie y seguimos desprestigiándonos en esta legislatura. Demos un paso adelante, aprobemos los dos créditos y dejemos de hablar del otro crédito que lamentablemente después evaluaremos las culpas. Pero ese crédito ya no está, muchachos, el de 50 millones de dólares ya desapareció. Entonces, hagamos lo que podemos hacer en este momento. Aprobemos este de 400 millones y demos un paso adelante con el otro crédito para el sector productivo. Nada más, señora Presidenta. No, Pedrini. Gracias, señora Presidente. Bueno, todos sabemos que la historia de estos tres créditos, y lamentablemente no podemos llegar a un consenso. Recién un legislador se explayó sobre un crédito que no vale la pena contestarlo porque ya perdimos la oportunidad de llegar al mismo. Esto directamente se cayó. Ahora, llama la atención que representantes del pueblo mezclen de esta forma las cosas, ¿no? Que una pista en Sausalito ¿es necesaria o no es necesaria? ¿Cuál es el grado de insensibilidad absoluta de la bancada opositora para no permitir que los hermanos del Impenetrable, del Chaco Profundo, tengan una pista de aterrizaje? Parecería ser que le molesta que la mayoría de la población indígena de la zona pueda acceder a una pista como si hay en Resistencia, en Saspeña, pero no, para el interior profundo de ninguna manera. Este es un claro acto de discriminación de esta legislatura a través de la forma de votar que tiene la oposición para con el departamento más postergado de la provincia del Chaco. 1.300 viviendas, estamos diciendo que no a que por lo menos trabajen más de 4.000 obreros en un momento en que si hay algo que escasea es el trabajo. Por un lado, apoyan políticas nacionales que destruyen sistemáticamente el trabajo y no nos permiten generar nuevos puestos de trabajo. Durante los últimos 8 años de Cristina Fernández de Kirchner, en la provincia del Chaco se dieron 60.000 soluciones habitacionales. 60.000. No podemos terminar durante el gobierno de Mauricio Macri 6.000, el 10% nada más. 6.000 que estaban inconclusas. No podemos terminar las 6.000 que estaban inconclusas desde la anterior gestión. El diputado Sánchez dio ejemplos muy claros de cómo una visión ideológica y otra se comportan con esta provincia. De 60.000 soluciones habitacionales no podemos terminar 6.000.
¿Cuál es el grado de insensibilidad para permitir que no le permiten a 4.500 chaqueños o que más no sea acceder a un puesto digno de trabajo y a 1.300 familias acceso a una vivienda? Ni hablar de la ruta de Bermejito a Espinillo o la necesidad que tenemos de consolidar el puerto de Las Palmas como alternativa al de Barranqueras, que se hizo un gran esfuerzo, un grandísimo esfuerzo que no puede trabajar con toda su potencialidad. ¿Por qué? Porque le falta una grúa. Bueno, ¿cuál es el problema con que realmente tenga una grúa? Nosotros vemos con extrema preocupación, en la anterior sesión dije que se estaba bordeando la demagogia normativa al intentar la aprobación de un proyecto de ley que es realmente poco serio, no tiene la fuente de financiamiento, no sabemos de dónde va a salir la plata. El gobierno de Macri es el que impuso a las entidades financieras, todos los días nos recuerdan que no hay más subsidio, que no hay más subsidio para la luz, que no hay más subsidio no quieren hacer subsidio para el transporte. La insensibilidad es mayúscula, también no va a haber subsidios para los productores. A los productores y al Chaco nos dejaron librados a nuestra suerte. Ahora, esta Cámara no puede hacer lo mismo, que es seguir dejando librado a nuestra suerte a miles y miles de comprovincianos. Este crédito de 400 millones de pesos, a lo que hacía referencia el diputado Sánchez, se debe aprobar. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo. Estamos dispuestos a buscar alternativas. Creo que podríamos hasta intentar en un cuarto intermedio darle seriedad al proyecto que ustedes presentaron. Realmente es poco serio, no resiste el menor análisis. Queremos apoyarlo a ese proyecto, podemos darle. Lo primero que hay que hacer es darle envergadura. A ver, si vivimos en el país que ustedes dicen que no hay más subsidio, entonces no se puede hacer un proyecto en los términos que ustedes lo redactaron. Son ustedes los inventores de la quita de subsidios en la Argentina. Entonces, por lo menos, podríamos poner redacciones alternativas que digan que, aparte del subsidio, porque queremos que salga, va a haber créditos a los productores, vamos a poder finalizar la obra pública que dejaron inconclusa, no hicieron más nada, ni vamos a hablar del Plan Belgrano y toda esa payasada, la mentira sistemática a las que nos sometieron, pero vamos a darle racionalidad y nosotros vivimos bajo el signo de un gobierno nacional con el que no estamos de acuerdo, pero bueno, es la oposición la que les tiene que decir a ustedes de dónde sacaron que nos van a dar plata para subsidios. Pero si eso es el enemigo público número 1 del gobierno de ustedes, no hay más subsidios. Entonces, hablemos de crédito, hablemos de finalización de la obra pública para que tenga avisos de realidad. Y debemos darle también una envergadura que sea de bastante más recursos, de modo que se permita salir al mercado internacional de capitales. Ustedes no tienen la fuente de financiamiento, se la queremos dar. Se la queremos dar a la fuente de financiamiento internacional. Pero tenemos que nosotros proponemos que se salga al mercado internacional de capitales. Para eso tenemos que elevar el monto. Entonces, basta de demagogia, hagamos las cosas en serio, si realmente quieren sacar este préstamo, lo podemos sacar bajo esas condiciones. No más basta de hablar de subsidio, hablemos de subsidios, pero también hablemos de crédito, hablemos de aportes reintegrables a los municipios, no reintegrables y reintegrables.
pero pongámosle racionalidad a lo que ustedes están hablando. Hablemos del subsidio a tasa cero, si quieren, a las pequeñas y medianas empresas. Pongamos, y reitero, el monto es alrededor de 30 millones de dólares, no se va a conseguir. Necesitamos aumentarlo, necesitamos aumentar ese monto y darle racionalidad a ese proyecto, ponerlo en línea con el gobierno y con las directivas del Banco Central que ustedes nos imponen. Así que creo que podemos llegar, no a hacer demagogia, como quieren hacer ellos. Creo que podemos llegar, no se rían, no me dedico a la demagogia, yo le estoy hablando con realidad. Entonces podemos llegar efectivamente a lograr lo que quieren para los productores. De este modo no, y saben que como legislador tampoco puedo dar, por más que sea un gobierno de mi signo político, no se puede dar irresponsablemente autorizaciones, hagan lo que quieran, endeudece al monto que se le ocurra, no hay ningún tipo de límite, no hay absolutamente nada. Esta provincia, a pesar del desastre financiero que nos hicieron, de la caída de la recaudación frente a la inflación, todavía estamos en pie, y hoy anunció el gobernador que ya hasta la fecha de pago de los días de mayo. Pero evidentemente es un gobierno responsable. Pero ni aún así es bueno que se dé autorizaciones. Con eso se puede llegar a endeudar, como está redactado, a una tasa del 100%. ¿Les parece bien endeudarse al 100%? ¿Quién va a pagar todo esto? Bueno, entonces hay que poner racionalidad a esta cuestión, hay que terminar con la demagogia y tienen que ser un poquito más sensibles con los habitantes de la provincia del Chaco. Ustedes demuestran una insensibilidad atroz. No les preocupa, hablan y hablan, quieren repartir plata cuando eso ya no se puede hacer, pero no se preocupan de darle una solución concreta a los hermanos del Espinillo, no les preocupa que se generen 1.500, 4.000 puestos de trabajo, no les preocupan los puertos, no les preocupa la ruta del Bermejito al Espinillo. Así que en términos de racionalidad y de acuerdo a las condiciones que ustedes ponen para el desarrollo del mercado financiero en Argentina, les propongo que realmente discutamos en serio. Dos cuestiones tenemos que discutir: dar mayor cantidad de recursos y cambiar los términos de los subsidios, porque eso es justamente lo que el gobierno de ustedes combate, y no va a haber un peso para si en los términos que redactaron ese panfleto que llaman proyecto de endeudamiento. Gracias, presidente. Gracias. Voy a tomar un vaso de agua primero para tratar de ordenar un poco lo que quiero expresar. Sin duda que acá la habilidad con la palabra, la oratoria, hace que por ahí uno se pierda en el contexto donde está. Y se empiezan a agregar cuestiones, ¿no? Acá decía, no logramos los consensos. La verdad que hicieron todo lo posible para no lograrlo. Lo consiguieron. Hablan de visión ideológica. Yo no sabía que un pueblo que está inundado, que está con la catástrofe, uno tiene que tener una visión ideológica para asistirlo. Me interesa dar respuestas al productor. Subestiman al sector productivo. Le cuento una infidencia, señora presidenta. Veo que está Netflix ahora. ¿Qué me pasa? Como yo me pongo a ver una serie, por ahí estoy viejo y me duermo. Y pasaron 2 capítulos y digo, esto yo no lo vi. Pero me dormí, los perdí. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo me dormí yo después que salí
de la reunión con el señor gobernador, donde nos hizo una propuesta, donde acordamos que se iba a ir a hablar con los intendentes para tener de primera mano las necesidades de aquellos que la padecen. Eso fue un martes, y el miércoles vinimos acá y pasó lo que pasó, que no les voy a recordar. Todos lo vieron lo que pasó. Entonces, está la hipocresía que escucho, que la verdad es muy difícil de tolerarla. Pueden decir lo que quieran, pero que le interesaban los productores, no me vengan a decir ahora. Si rompieron todos los puentes, ese mismo día les dije, si ustedes creen que van a poder gobernar solo el Chaco, están equivocados. Claro, ahora tienen que ir a rendir cuenta al gobernador de lo que han hecho, supongo. Pero ¿qué es esto? Que no queremos los productores, que ustedes son los únicos sensibles. Pero muchachos, así ya en este siglo XXI no convence a nadie en la política. Realmente es tal la disociación que veo entre lo que decimos y lo que hacemos, que me resulta muy difícil poder inclusive hilar una idea que construya al menos un puente. Un puente. Este mes de mayo realmente es para el olvido en esta legislatura. La semana pasada vivimos ya la degradación, el insulto. En una comisión lo han patoteado a un palo. ¿Qué estamos esperando? Que entren los productores ahora. Se cansaron de, en cuanto vocero del oficialismo, que la culpa la tiene la oposición. Lo único que han hecho es denostar a la oposición. Y me hablan de acordar, cuando hicieron todo lo posible para no acordar. Entonces les quiero recordar, por ahí me dormí, me perdí el capítulo, que cuando salimos de hablar con el gobernador, habíamos quedado en que se iba a consultar. Al otro día el señor Peche recorrió el Chaco hablando con los intendentes para traer las propuestas, la alcantarillita, no sé qué más y todo lo otro. Y vinimos a la sesión y ¿qué pasó? En 4 minutos, ¡boom! Los vivos. Los vivos. La política criollita, la viveza. Y ahí estamos. Ahora, esto nosotros seguimos cobrando, hablamos, los que están ahí afuera son los que nos están pidiendo respuesta, así que, ¿por qué no bajamos todo un poco el ego? Esta cosa estúpida ya de echar la culpa al otro cuando no se la cree nadie, y empezar a tratar de construir un puente, no le digo una alcantarilla, un puente, donde podamos coincidir al menos en no seguir agrediendo en esta legislatura como si fueran los únicos dueños de la verdad porque tienen la mayoría. Ya demostraron lo que son capaces de hacer con mayoría. Ya lo demostraron. La verdad que el recuerdo nomás me da vergüenza. Es más, a mí me apagaron la luz. Y yo no me había ido de esta legislatura. Entonces, ojalá que esta Virgen la ayudemos, porque Dios hace milagros, pero los hombres son los que tienen que construir ese contexto. Así como estamos, la verdad, no va a salir no crédito, no va a salir nada de acá. Gracias. Diputado Peche. Gracias, señora presidenta. Cuando hice mi primera locución, lo único que me limité a solicitar fue a tratar la ley 1994
leí los fundamentos del proyecto, muy corto, hablé de 2.500 millones de pesos. Aclaré que no tenían fondos, que teníamos que buscar los fondos. Y de respuesta, lo único que sufrimos fue agresiones de los legisladores, de algunos legisladores de la bancada oficialista. Diría de los amigos peronistas, menemistas, dualtistas, kirchneristas, fernandistas, o no sé cómo se llamará. Albertistas. Y lo más lindo que no quería entrar en este debate porque venimos debatiendo toda la semana lo mismo, pero la verdad que no se puede dejar pasar por alto algunas cosas, ¿no? Escuché el término insensibilidad, racionalidad. Entonces, digo insensibilidad y racionalidad. Entonces, acá hay un proyecto de asistencia directa a los damnificados. Productores, comerciantes e intendentes que tienen que reconstruir la ciudad y lo llaman panfleto. Esto es un panfleto. Miren, esto es un panfleto. O sea, que acá hay ayuda directa para los productores que perdieron todo, para lo que es el motor económico de la provincia, para los comerciantes que perdieron todo, para la gente que perdió todo, para los intendentes que son el paragolpe de la democracia, y es un panfleto. Y acá está el otro proyecto de 400 millones que dicen que no nos interesa. Grúa para el puerto de Las Palmas. Lo que no dijeron cuando hablaron que el puerto de Las Palmas lo pagó el gobierno nacional. El gobierno nacional pagó el puerto de Las Palmas. Y falta la grúa, claro, con la grúa voy a sacar los animales que murieron, la cosecha que se perdieron. ¿Quién es insensible? ¿Quién aplica la racionalidad, señora presidenta? Eligieron hacer un camino de Villa Ángel a la salida de la ruta 11 y no de Miraflores a Nueva Pompeya. ¿Quién aplica la insensibilidad y la racionalidad, señora presidenta? Acá están las viviendas, dice, no hicimos más de 6.000 viviendas. ¿Y cómo le van a dar si todavía no se sabe qué hicieron con las 2.000 viviendas de los hermanos aborígenes que se cobraron y se las robaron, señora presidenta? ¿Quién aplica la racionalidad? ¿O no sabemos que hay presos intendentes? ¿No sabemos que hay imputados por este tema de las viviendas? ¿Qué quieren? ¿Que le sigan mandando más fondos? ¿Para que se la sigan robando? ¿Eso quieren? ¿Eso es lo que quieren? Los productores saben, dicen. Por supuesto que los productores saben, porque nosotros no le dijimos idiotas útiles. Nosotros no le dijimos golpistas a los productores. Y ideológicamente siempre estuvimos al lado. Nosotros le aplicamos el 35% de retenciones. Al contrario, le devolvimos las retenciones y nos cansamos de decir en este recinto. Y proyectos presentados por quien les habla, que decía que le teníamos que decir gracias, señores productores, porque las obras que se hacían en cada localidad era producto de las retenciones que le hacíamos los productores, votaron siempre en contra y archivaron esos proyectos. ¿De qué sensibilidad me hablan? Resulta que es más importante tratar primero el proyecto de los 400 millones que el de 1.500. Hablan de sensibilidad y acá hay productores afuera que no lo dejaron ingresar. Y hay de Mesón de Fierro, hay de 2 localidades cada uno que ustedes lo atendieron hoy temprano a las 9 de la mañana. Usted, diputado Sánchez, los atendió y saben que hay de todas las localidades. Y ustedes me hablan de sensibilidad. ¿Saben qué nos dijeron los productores que querían ir al baño?
Y me hablan de sensibilidad. Diputado Peche, ¿me permite una interrupción? Sí, señora presidenta. Diputado Peche, dije, no diputado. Me permito, sí, por supuesto. Quiero hacer una aclaración. Sí, como no. El miércoles pasado había gente de UPCP que venía con carteles en contra de ustedes y yo no los dejé ingresar. Y esto no es una tribuna política, la pecera están nuestros asesores trabajando, los asesores de todos los diputados, y a partir de ahí y de lo que pasó es que hemos decidido que no ingresen más personas a la pecera, para que puedan trabajar todos nuestros asesores tranquilos y para que no ocurra ningún desmán. Yo expliqué una cuestión de respeto, porque ya la semana pasada venían gente UPCP con carteles en contra de ustedes y tampoco se los dejó ingresar. Eso le quiero dejar aclarado, que no es una cuestión en contra de los productores, porque de hecho el miércoles pasado lo hemos atendido y lo hemos recibido a todos. Así es, se lo recibían todos y por eso querían entrar ellos, con mucho respeto, señora presidenta. Los señores productores nos plantearon a todos los bloques, no a mí solo. Lo hablamos con el señor Pedrini, le pedí al diputado Sánchez, ni siquiera acá a la pecera, que tiene entrada a cualquiera de los bloques, porque querían decir que pasado el rato y nos plantearon así recién. Pero sigo, señora presidenta, y gracias por la aclaración. El tema de los ritios que decían, no traten las piedritas. Y ustedes se preocupan por el camino, pero no se preocupaban cuando la piedrita estaba en manos de Lázaro Báez. Ahí no se preocuparon. Cuando la piedrita manejaba a Lázaro Báez no se preocuparon. Y ahora ya sabemos lo que pasó en la obra pública. Ahí está Lázaro Báez ahí sentado. Ahí no se preocupaban ustedes de los caminos, del ripio. Claro, si manejaba Lázaro Báez la piedrita. ¿Y quieren hablar de sensibilidad? Pues hablemos de sensibilidad. Y de muchas cosas más podemos hablar. No tiene fondo, ustedes dicen el proyecto. ¿Sabe de los 850 millones que era para los municipios cuánto se ocupó? Porque era subsidio lo que habíamos acordado. Y después el señor gobernador cambió lo que habíamos acordado y le dio crédito. Se ocuparon 250 millones. Lo otro está ahí en la fiduciaria. Miren si no hay plata, está en la fiduciaria. Otra caja negra. Que el día que se destape esa caja negra, por Dios lo que se va a encontrar. Miren si no hay fondo. El Banco del Chaco tiene más de 2.000 millones, ¿cómo es en ese LELIC? Más de 2.000 millones, miren si no hay fondo en la provincia. Estamos diciendo para solventar y que no se caiga el aparato productivo que es esencial y fundamental para la provincia, para el gobierno para el gobierno que vendrá. Y hablamos de sensibilidad. Sensibilidad. Y ustedes nos quieren correr que no queremos aprobar estos 400 millones. Y yo les digo, aprobemos el de 1.500 millones ya, que es ayuda directa. El de 1.500 millones, contesten ya, se lo aprueban ahora. No me vengan con lo de los 400 millones. Se cansaron de pegarnos toda la semana, que ponemos palo en la rueda. De cómo está la provincia, yo les voy a contar cómo está la provincia si ustedes quieren. 6.000 millones era la deuda en el 2007. Se cansaron de decir que endeudamos la provincia. ¿Saben cuánto debemos hoy? Arriba de los 35.000 millones de pesos. Y están preocupados por los intereses. ¿Saben cuánto hay que devolver del crédito de Camesa? Yo les voy a decir si ustedes quieren saber. 14.400 millones de pesos tenemos que devolver los chaqueños. Y todavía no nos explican en qué están los 6.700 millones que pagamos los usuarios mes a mes con los aumentos de Camesa y con el 300% que aplicó Sechet. Nos vetaron la auditoría. Y quieren tener autoridad moral para echarnos la culpa. No, señores. No, señores. Nos callamos mucho tiempo, pero no nos vamos a callar. Y los productores saben la verdad de lo que estamos hablando. Ustedes pueden utilizar los medios de comunicación porque nosotros por ahí no tenemos acceso a alguno. Y sabemos que son las reglas de juego. Por eso gastan
700.000 pesos por día en publicidad. Repito, 700.000 pesos de publicidad por día. Pero capaz que eso no es importante. Si acá no hay problema en la provincia. Sobra leche en los comedores. Ah, no es cierto que se perdieron 220 toneladas de leche, se robaron 220.000 toneladas. Pero bueno, seguramente lo van a encontrar y apareció como el empresario de Córdoba, el perejil. Así que, amigos peronistas, duvaldistas, menemistas, kirchneristas, cristinistas, fernandistas, no, eso no voy a decir yo. Albertistas, dejen de echarnos la culpa ya. En serio les digo, dejen no echar la culpa. Alguna vez háganse cargo de algunas cosas que hacen mal. Nosotros también hacemos cosas mal, pero alguna vez háganse cargo. Si ustedes no quieren votar los 1.500 millones, no voten. Pero no vengan con el cuento, no voten, digan no queremos votar y punto. Vos tuviste, Juanma, diputado Pedrini, cuando yo le expliqué a los productores que esto no tenía respaldo económico, tuviste, lo expliqué delante tuyo, no saqué ningún tipo de ventaja, porque yo no soy ventajero, explico la verdad. ¿Entendés? Entonces, no es lo que ustedes hablan por el micrófono, yo lo que digo acá en el micrófono digo afuera, digo, no tiene respaldo económico, no tiene financiamiento, hay que ir a buscarlo, pero es lo único que tiene ayuda directa, muchachos. Es lo que necesita la gente. Las obras son importantes, las obras sí son importantes. Pero no bromemos. Usted hablaba de la canalización del río Bermejo, no estaba en el proyecto. Y dijeron que era culpa nuestra, no estaba en el proyecto, de hecho. El río Muerto, bueno, Bermejo ni hablar. ¿Saben cuál es el crédito que estoy feliz de haber votado? ¿Saben qué crédito estoy feliz de haber votado? El del Guaycurú, Inés. Quiero ver la obra, una obra de crecimiento y desarrollo espectacular para esa zona, porque se aprovecha el agua. La verdad estoy contento de haber votado ese crédito, porque vi la inversión. ¿Y el acueducto? No, el acueducto no, porque aprobé 180 millones de dólares y no está terminado, no estoy contento y lo estamos pagando los chaqueños. Puede ser un compromiso del presidente fallecido y de la expresidente, que era una reparación histórica para los chaqueños. Terminamos pagando los chaqueños. Y de del futuro presidente, no sé quién será, mirando argentino. Yo, presidenta, me hablan, usted no lo hace callar. Disculpe. Por favor, diputado. Gracias, presidente. Para terminar, no quería entrar en este debate, presidenta, pero me hacen entrar en el debate. Yo quiero pedir a los colegas que aprobemos el crédito de 1.500 millones de pesos, busquemos el financiamiento donde hay que buscarlo, golpeemos la puerta, aquí en la provincia, en Buenos Aires, donde sea, pero la ayuda directa se necesita porque va a ser un tiempo difícil, en este año y el año que viene, porque no tienen para subsistencia los productores, los comerciantes también, nuestros intendentes quedaron con los municipios totalmente destruidos, y después las obras. Tenemos que ver, porque en serio, yo sé que son necesarias las obras, pero las obras por ahí tienen su tiempo, pueden esperar, pero la ayuda directa no pueden esperar. Gracias, presidente. Diputado Herrero. Gracias, señora presidenta. En principio, decirles que quiero coincidir con algunos de los legisladores cuando decía que la gente está cansada que le echemos la culpa. Y yo sé que las sesiones son transmitidas a través de la web, a través de los medios de prensa, pero también tenemos que agradecer a los diputados que mucha gente y muchos chaqueños no nos ven, porque si no estarían mirando casi una película de terror o a personas que están en una sala de bingo. Siento que hoy estamos en una situación
donde pareciera que los chaqueños no tenemos deuda y menos tenemos dolores. 400 por acá, 1.500 por acá, y ni hablar de ya más de 40.000 millones de pesos que se ha otorgado a este gobierno para que atienda muchas, pero muchas cosas que evidentemente no las hace. Y yo creo que eso es justamente porque no hay racionalidad, no hay criterio, porque se improvisa y se ponen parches. Y la verdad, que se hacía alusión a quien nos visita en la tarde de hoy, a Santa Rita, y tendríamos que caminar los 32 legisladores, los funcionarios, para que realmente se cumpla lo imposible, que este gobierno administre bien los fondos. Sí, con muchísimo respeto lo digo, con muchísimo respeto lo digo, pero ¿saben por qué? Porque no se fijan prioridades. Estamos diciendo que nuestra deuda está cerca de los 40.000 millones de pesos. Lo dijo el diputado Peche hace un rato. Que de los 800 millones de pesos que tomamos para los municipios, lo dimos en posibilidad de crédito 250, y el otro fue a la cuestionada fiduciaria. Y resulta que siempre salimos a tratar de ver de qué manera encontramos recursos en la excusa ahora de las inundaciones, que con dolor quienes están afuera y vinieron esta mañana, yo el fin de semana los vi. Estuve en la zona de Mesón de Fierro, estuve en la planta urbana y me trasladé al sector rural, y con algunos de los productores, algunos inclusive lo vi acá afuera. Con dolor me decían que muchas veces son los municipios los que tratan de mantener los canales que debería limpiar el Estado provincial. Hace años que no se limpia. Yo pongo un ejemplo justamente de alguien que no es de mi partido político. En la desesperación de la desidia del gobierno, un intendente dice: hay que dejar de aprovechar esto para hacer proselitismo. Lo digo y me incluyo, para todos. Porque proselitismo también es decir que necesitamos un crédito en el dolor de aquella gente y el productor que está inundado, y lo utilizamos para cualquier otra cosa, como la millonada y camionada de plata que mandamos a Sechet en calidad de préstamo, y hasta el día de hoy no lo devolvieron. En calidad de préstamo, boletín oficial rastreado del año 2016, 2017, y no tenemos todavía el 2018. Ese dinero hubiese estado hoy en la posibilidad de limpiar el canal, por ejemplo, que estuve con la gente que tiene su alfalfa bajo agua, en el canal de Pampa del Cielo, ahí cerquita a Mesón de Fierro. ¿Sí? Somos sensibles. Yo la verdad que vi tanta agua, vi tanto dolor, vi tanta desesperanza en la gente. Y fue un intendente que dijo que él tuvo que salir del ejido urbano, el intendente de Villa Ángela, y que se tuvo que hacer cargo inclusive de las cosas que no se hizo cargo el gobierno de la provincia. Pero también planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta en un plan integral del manejo de agua entre las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Y la verdad que lo que plantea ese intendente es la racionalidad que lo plantea cualquiera sin importar el signo político. Falta planificación, falta saber dónde se van a direccionar los dineros públicos.
No puede ser que en la sesión pasada nos enteramos de lo que se gasta en viático y lo que se invierte en salud. Menos mal que la gente no ve lo que se dice acá. Pero la verdad que estas cosas nos deberían llamar a la reflexión, porque cuando hablan de los proyectos que hay, miren, ¿cómo ustedes van a pensar que a mí no me preocupa la gente del Sausalito y que necesita una pista para que puedan aterrizar los aviones? ¿Cómo no me va a interesar la ruta 4, que conozco a los productores de la zona, desde Quitilipi hasta Villa Berté? ¿Cómo no me va a importar la salud pública para que se puedan hacer los hospitales de Resistencia, Machagay y Puerto Tirol? Pero no sigamos tomándole el pelo a la gente. Miren, hablamos del impenetrable, nos golpeamos el pecho, queremos que el desarrollo llegue donde nunca llega. Y acá se aprobó un crédito. Acá se aprobó un crédito que era justamente para la ruta del impenetrable. Para la ruta 13 también, de 5.500 millones. Bien, gracias. Eso es lo que nos pasó. Nos pasó que a la gente no le decimos las cosas como son. Entonces, yo la verdad me siento en muchos de los casos, como se dijo acá, la gente pensará que somos insensibles, que no queremos que los hospitales curen, que se mejoren para curar a la gente, que los caminos estén transitados. A ver, díganme qué nos garantiza de que estas obras se hagan. La falta de confianza es claramente incompatible con el funcionamiento de una sociedad, y ustedes durante todos estos años lo que han hecho es quebrar la confianza de la gente, lo dije en la sesión pasada. Sembraron esta desconfianza que la gente tiene, porque si sumamos los créditos, si sumamos el dinero, vemos que todo eso no llegó en obra. A ver, ¿cómo no voy a estar queriendo que lleguen soluciones habitacionales a diferentes localidades de la provincia? Claro que quiero. Pero, a ver, cuando le preguntamos el otro día al intendente de otro signo político, que no es el de Villa Ángela, que era el de Pinedo, nos había dicho: ¿y a mí qué es lo que me voy a haber beneficiado con este crédito? Que la gente la tengo bajo agua en el campo, no puede sacar la producción ni la va a poder tener. ¿Qué hago con los comerciantes y la gente que perdió todo? No, quédese tranquilo, intendente, que nosotros le estamos garantizando 18 millones de pesos para que ustedes puedan terminar las viviendas que tienen en su localidad. ¿Cómo? Si esas viviendas solamente está la platea, la plata vino, y ahora van a tomar otro crédito para hacer viviendas que la plata ya vino. A ver, ojalá que la gente no esté mirando esto, ojalá, porque la verdad que estamos dando un espectáculo patético, diciendo que queremos 1.500 millones por un lado, que queremos 400 millones por otro lado, que tenemos plata en el Banco del Chaco, que tenemos plata en la caja cuestionada de la fiduciaria. Pero por favor, creo que nos tiene que llamar a la reflexión esa falta y eso de subestimar a la gente, la inteligencia de la gente. La verdad que yo quiero simplemente decirles que la verdad que tendríamos que rediscutir todo,
y hasta si es necesario tomar crédito por un peso más en esta provincia. ¿Saben por qué? Porque los que pagan son todos los chaqueños. Yo recorrí la provincia, la recorrí siempre, recorro la ciudad donde vivo, y durante este tiempo me dijeron, ¿cómo van a aprobar el crédito de Camesa? Tratando de salvar una situación de una mala administración, de una falta de claridad en el manejo del dinero público, 6.270 millones de pesos, que a los chaqueños le hacían creer de que era 4.200 millones de pesos, y tuvimos que ir a Buenos Aires y ahí enterarnos de la deuda que habían generado a partir del 2013. Capaz alguno se acuerda de ese cheque combustible, y ahí comenzó esta bola que no la pudimos parar. Entonces, ¿por qué aquel que pagó la luz, y si no le cortan en 2 meses, se tiene que bancar nuevamente que los chaqueños nos endeudemos para pagar la fiesta, el despilfarro, la mala administración que se ha tenido? Entonces, reflexionemos en serio. ¿Será que estamos en condiciones de tomar nuevos créditos? ¿Será que estamos en condiciones de decirle a la gente, mirá, el dinero que manejamos desde el Estado, la verdad que se nos va por acá, se nos va por allá, se nos va por allá y se nos va por allá? Pero hay algunas cosas que nos quedan. Algo tenemos en la fiduciaria, algo tenemos en el Banco del Chaco, y todavía no tenemos los 250 millones de pesos que nos ahorramos, o los tenemos guardados por no realizar los pasos. ¿Por qué no aprovechamos el dinero que lo tenemos en la provincia antes que se lo coma la vaca? Muchas gracias, señora presidenta. Una linda tribuna. Diputado Bergera. Gracias, señora presidenta. Primero, aclarar, no es virgen, es Santa Rita, era una mujer casada con hijo, para que quede, era una santa. Señora presidenta, la verdad que esto no quiero que se transforme en discurso de campaña o lanzamiento, pero la verdad que nosotros tenemos la posibilidad de votar los 400 millones y también votar el crédito de 1.500 millones. Creo que por ahí el diputado Pedrini explicaba de la importancia que tiene que este crédito esté calzado para que los productores sepan realmente. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Aprobar el crédito de 400 millones de pesos, luego aprobar los 1.500 millones de pesos. Y está... Señora presidenta, por favor, si autorizar a nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Porque si no parece que estamos jugando al violo chico en el cumpleaños, que está la piñata y no hay más piñata. Este gobierno, el Banco Central, no permite subsidios para nadie. Entonces nosotros proponemos en el artículo primero de esos 1.500 millones de pesos, emitir títulos, valores por hasta un monto de 1.500 millones de pesos en favor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social del ANSES. ¿Por qué planteamos esto? Porque el ANSES da crédito a un interés razonable, a un interés en el cual nosotros podemos acceder, que es el 20% anual. Y también estamos de acuerdo que sea para los productores, las pymes y obviamente los intendentes. Nosotros estamos prestos a votar esto, a seguir endeudándonos. Es cierto, debemos 35.000 millones de pesos,
La nación debe 156.000 millones de dólares. Es cierto, nosotros hemos votado crédito Quitilipi, Villaverté, Machagay y Charata, no, Las Reñas creo que eran 18 millones de dólares para la construcción de asfalto. Esto se aprobó en la legislatura y viajó a Buenos Aires tiene que hacer la licitación y la provincia de Chaco lo único que tiene que hacer con vialidad provincial es la certificación de la obra y ejecutar, obviamente. Nosotros a los productores le estamos dando respuesta. Este es un proyecto en el cual ha generado el bloque de Cambiemos. Nosotros estamos dispuestos a votarlo con esta condición, a donde sí podamos tener la manera de saber cuánto vamos a deber, a saber cuánto tenemos que pagar, y los productores pueden estar tranquilos porque nosotros estamos dispuestos, tenemos el despacho preparado. También lo hablaba el diputado presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el diputado Pedrini, manifestaba que estos son 30 millones de dólares, los 400 millones de dólares que se solicita del Ejecutivo de pesos, son 10 millones de dólares, un poco menos, llegaríamos a 40 millones de dólares. ¿Por qué no buscamos un financiamiento? Y también preparó, y agradecer a todos los trabajadores del bloque del Frente Chaco Merece Más que han colaborado en esta redacción, porque hay que hacer a donde nosotros planteamos que autorizar al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de crédito público para contraer el crédito bajo la emisión de títulos públicos en la República Argentina o en el exterior, inclusive bajo la modalidad de fideicomiso financiero, celebración de contrato de mutuo con entidades financieras y o de fomento de gestión pública o privada con sede en la República Argentina o en el exterior, incluyendo fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y fondos del Estado Nacional, celebración de contratos, préstamos, organismos multilaterales de crédito, la celebración de convenios subsidiarios. ¿Por qué se busca de esta manera? Porque es muy difícil a pedir plata y decir que todo para subsidios, lo explicó muy bien el presidente de la Comisión de Subsidiarios de Préstamo Multilateral con organismos del Poder Ejecutivo Nacional por hasta el monto de 50 millones de dólares. Y ahí cumplimentamos lo que solicita el bloque de Cambiemos, lo que solicita el Ejecutivo. Le damos una muestra al pueblo chaqueño que ideológicamente es muy difícil explicar lo que queremos explicar. Hoy no hay subsidio, es muy difícil de explicar que haya venido un secretario como Echeverde y haya traído 100 millones de pesos. Los productores han sido respetuosos, es cierto, pero la tasa de interés no lo pone el gobierno de la provincia del Chaco. Los créditos que tomó la nación no los resolvió la provincia del Chaco. Podríamos hablar de la tribuna y decir cuánto dejó el gobierno anterior de deuda a los argentinos. Dividamos la deuda que tenemos hoy por cada ciudadano argentino, ya tenemos el 100% del PBI debemos. Esta es la realidad. Pero si queremos dar una muestra de consenso, una muestra de que estamos a la altura de las circunstancias, aprobemos este despacho que hemos preparado, acudamos al ANSES que nos den el crédito con el 20%, démosle a los productores 800 millones, démosle a las pymes 200 millones,
démosle a los municipios 500 millones. Señora Presidenta, el bloque del Chaco merece más. Estamos en condiciones de decirle a los productores de toda la provincia del Chaco, con este despacho donde hay previsibilidad, donde sabemos de dónde vamos a sacar el dinero, estamos de acuerdo en votar. Sabemos que nos vamos a endeudar los chaqueños, pero sabemos que tenemos esperanza y tenemos sueños, y los sueños no se pisotean gritando o hablándole como si estuviésemos en un palco. Acá los productores tienen que saber que este bloque está dispuesto a votar 1.500 millones de pesos, pero sí solicitando al 20%. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidente. Muy breve. Simplemente para manifestar que voy a acompañar la toma de crédito de los 1.500 millones de pesos y obviamente no acompaño el de 400 millones. El día 15 de mayo presentamos un proyecto de ley por 568 millones de pesos, 568 millones 792 mil pesos. Este monto, según un informe del ministro Cristian Ocampo del 17 de febrero del 2017 y de febrero del 2019, 2 años después, son fondos que están en la fiduciaria del norte, generando intereses, es decir, forma parte de aquel crédito de 250 millones de dólares que todos conocemos más por los 4.000 millones de pesos. En aquella época y en ese debate y en esa reunión con el señor gobernador, la importancia que tenía la toma de ese crédito. Lo llamativo del caso es que desde hace 2 años esos fondos están en la fiduciaria. Y en el informe del 2019, como los de agosto del 2018, del 2017, perdón, y los 2 informes de febrero y agosto del 2018 y el del 2019, el ministro Cristian Ocampo en cuenta los intereses de la deuda que todavía faltan pagar de los 250 millones de dólares o los 4.000. La oposición habilitó al gobierno de Domingo Pepo para la toma de créditos por 725.888.825 millones de dólares. 725 millones de dólares, sin contar los intereses de 1, 2, 3, 4, 5 créditos. Solamente los intereses de un crédito. 725 millones de dólares. Pueden sumar los 8 años de Capitanich, los 4 que fui gobernador y los 8 años del doctor Ángel Rosa, y no sé si se llega a ese monto. Pero además, desde el presupuesto 2016 a la fecha, el último crédito de Camesa, la oposición de Cambiemos o Unión Cívica Radical, como ustedes quieran llamar, habilitó a esta gestión de gobierno en 28.122 millones de pesos. Y estos montos están a la fecha de la toma de créditos, es decir, no están actualizados. Si hablamos de un crédito para cubrir el déficit, en el 2016 eran 3.458 millones y lo sumamos como 3.458 millones. A 46 pesos el dólar. Hoy podemos decir que en solamente un poco más de 3 años la oposición le habilitamos a esta gestión de gobierno más de 61.000 millones de pesos. Entonces, cuando hablamos de 1.500 millones de pesos para los productores, para los pequeños comerciantes, inclusive para la gente que ha perdido en sus casas los elementos
mínimos que se tienen en una familia, yo creo que no se puede andar con cuestiones como que no tenemos calzado el financiamiento. Realmente es una vergüenza. Es una vergüenza que hoy no podamos votar la toma de un crédito de 1.500 millones de pesos y habilitar al gobierno de la provincia que lo tome de la fuente que pueda. Y no coercitivamente decir que la fuente de financiamiento tiene que ser el Fondo de Sustentabilidad del ANSES o otra fuente no existe. Y coercitivamente, además, aprobar los 1.500 millones y le aprobamos los 400 millones del crédito. Porque teóricamente se cayó el crédito de 50 millones de dólares. Tendría que caérsele la cara de vergüenza porque el gobernador mandó la toma de crédito por 20 millones de pesos convocando a una sesión extraordinaria. Y a los pocos días, no más de 48 horas, baja la sesión extraordinaria y pasa a 50 millones de dólares. Y cuando le pedimos informes sobre para qué era, hicieron todo este dibujo en donde entra el puerto Las Palmas, las ambulancias, digamos, cables para Seychelles, camionetas para esta empresa totalmente deficitaria por el manejo o desmanejo de todos estos años. Así que, señora Presidente, nosotros vamos a acompañar la toma de crédito de 1.500 millones de pesos y que el oficialismo evalúe que esos 568 millones de pesos que están parados hace 2 años y que representaban en aquella época 38 millones de dólares, hoy ese mismo monto representa 12 millones de dólares. Una devaluación, una desvalorización de los fondos que tenemos que pagar todos los chaqueños. Gracias. Diputado Sáquer. Gracias, Presidenta. Casi en sintonía con lo que viene sucediendo en las últimas sesiones, llevamos varias horas de exposiciones donde cada uno, sustentado en realidad, sustentado en información, por qué no decirlo, sustentado también en posición ideológica, tratamos de justificar cada una de nuestras acciones, pero desde el mes de febrero a la fecha no hemos podido avanzar en la aprobación de los créditos originalmente enviados por el Poder Ejecutivo, al cual ahora se suma presentado por la oposición. Y reitero lo que dije al principio, desde el principio del mes de enero a la fecha, sumemos como sumemos, el milimetraje extraordinario a que ha sido sometido el territorio chaqueño ha hecho estragos, en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero esa es la realidad. Y creo que de la justificación que se hace de las posiciones, tenemos que plantearnos un compromiso, me parece a mí. No podemos acudir al discurso panfletario o de precandidato, digamos, para que se nos escuche y se nos justifique una inacción que es real, concreta. Si nosotros hubiéramos procedido más rápidamente en la oportunidad que tendríamos que hacerlo, quizás hoy no estaríamos lamentando la situación que estamos atravesando. No diría que lo hubiéramos resuelto, ¿no? Probablemente sería menos el dolor, digamos, al cual hoy muchos chaqueños están sometidos. Y es cierto que es necesario el puente, es cierto que acá en esta legislatura tenemos que encontrar los puntos de coincidencia, eso no cabe ninguna duda, si no, no va a poder salir ninguno de los créditos, cualquiera que se proponga. Y acá distintos los diputados de nuestro bloque han planteado la voluntad expresa, digamos, de avanzar en la aprobación, tanto desde 400 millones
como en el planteado por ustedes. Y al mismo tiempo de modificar en todo caso el articulado del proyecto propuesto por la bancada de Cambiemos e incorporarle con eso digamos, la sustentabilidad a ese proyecto. Nosotros estamos dispuestos, queremos encontrar la disposición en ustedes, convocar si fuera necesario a un cuarto intermedio y que se pueda emitir un despacho que sea apoyado por las bancadas de esta legislatura. Ahora, yo quiero en esto también hacer algunas aclaraciones, porque si no queda en el subconsciente colectivo aquello que se escuchó y si no hay respuesta es como que pasó y pasó. Porque pasamos de la cuestión ideológica que se criticó a decir que pareciera un solo sector representado en esta legislatura que está al lado de los productores. Yo quiero recordar algunas cosas. Ustedes recuerden que al poco tiempo de haber asumido Jorge Milton Capitanich, se hizo un convenio entre el Banco Nación y la provincia del Chaco, que venía de su gobierno anterior, porque pareciera ser que tienen una amnesia selectiva, digamos, del 99 al 2001. Ustedes fueron gobierno, 38 millones de dólares del Poder Ejecutivo, porque pudo ver la realidad de las obras de la cuenca Guaycurú. Y esa es la demuestra palmaria. La muestra palmaria de que efectivamente ese tipo de financiamiento es a muy bajo interés y a un larguísimo plazo de devolución, ejecutado como corresponde, da la respuesta que corresponde. Lo hizo el actual gobierno y lo hizo esta legislatura en el 2014 aprobando ese proyecto y ustedes lo compraron y hoy, gracias a Dios, sus funcionarios nacionales pueden venir a sacarse la foto, porque lo que hicieron fue venir a sacarse la foto en el Guaycurú, cuando en realidad quizás correspondía una presencia activa al lado de los productores en el medio del agua. Bueno, ustedes sabrán por qué lo hicieron. Pero me deja tranquilo que desde la bancada opositora se haga ese reconocimiento, porque eso también implícitamente está diciendo que los fondos de organismos multilaterales, cuando llegan a esta provincia, son bien utilizados. Y lo decimos con la autoridad de haber dicho que fuimos elegidos como provincia, porque cuando los fondos vinieron para hacer la defensa de Gran Resistencia, hacer tanto la obra de Laguna Blanca como la de Barranquera, las cosas tuvieron el canal correspondiente, la auditoría fueron efectivas y fue todo aprobado. Y allí el corte transversal de los distintos gobiernos, pero la mayoría de los años ustedes estuvieron gobernando, de manera que nosotros reconocemos cuando las cosas se hacen. Y también ustedes decían el tema de créditos y de subsidios, que lamentablemente en este país hoy pareciera ser una mala palabra, pero gracias a eso también se hizo el acueducto que nace entre Ciencia Roca, que va de Agua, Botala, Pampa de Limpio, Cerro Voltizo, La Garcita, la Colonia Unida, a Laguna Limpia, a Colonia Liza, y sus funcionarios nacionales vinieron, se consiguieron y dieron fe que efectivamente estaban las cosas bien hechas. Entonces, por parte de un organismo provincial, que de dos gestiones de gobierno, una del contador Capitanich y hoy la del ingeniero Pesco, llevaron adelante este tipo de gobierno. Es decir, creo que acá cada uno de nosotros va a exhibir lo que ha hecho a favor. Naturalmente, muchas veces tratamos de justificar las cosas que no pudimos hacer. No que no quisimos, no pudimos hacer. Pero creo que por sobre todo eso, lo que tenemos que encontrar es que eso nos habilite a pensar en que se puede coincidir. Por eso le estamos pidiendo. Nosotros estamos dispuestos. A ver, queremos encontrar en ustedes la predisposición de modificar ese proyecto de 1.500 millones, de modificar el artículo primero, de darle solidez a la propuesta, encontrar lo que se llama el calce
en cuanto al financiamiento, porque existe esa posibilidad. Entonces, si ustedes verdaderamente están a favor de esto, pues díganlo, hacer un corte intermedio y avanzar. Y finalmente, quería hacer un recuerdo porque se mencionó el Río Muerto, se mencionó y se utilizó la palabra inoperancia. En el año 1998, la provincia de Chaco tuvo una severa crisis hídrica. Y la zona de Coronel Durat y la zona de Santa Silvina y gran parte de toda esa región, digamos, perdieron desde el punto de vista productivo la mayoría de los. Es más, hubo todo un conflicto con la hermana provincia de Santa Fe por las aguas. Yo quiero recordarles que no gobernaba el peronismo. Y ya hacía bastante tiempo que ustedes estaban en el gobierno. Y si no se escurrió el agua, habrá sido porque algunos obras funcionaban. Quiero decir con esto que cada uno de nosotros puede exhibir cosas que se dejaron de hacer. Pero la gente que está esperando ahí afuera, en realidad lo que quiere es que encontremos las soluciones. Entonces les proponemos que si existe voluntad real y concreta de ustedes de avanzar en esto, nos demos unos minutos, se establezca la modificación de ese artículo y votemos los dos proyectos. Porque en definitiva eso es el resultado que la gente quiere ver. Muchas gracias, señora presidenta.